Para implementar este transistor se usó este circuito llamado entrenador de transistores, que permite por medio de switches seleccionar la configuración de polarización deseada. El amplificador JFET se polariza por división de tensión, ya que es más estable en comparación con los demás tipos de polarización del JFET. La ganancia en tensión que se logra es pequeña con respecto a lo que se puede lograr en un circuito de amplificación de un transistor BJT. Lo que sí se logra con un circuito de amplificación hecho con un JFET es la obtención de corriente analógica a través del drenador, a partir de una pequeña señal de tensión analógica VGS. Para iniciar el análisis de la amplificación es necesario conocer dos valores: IDSS, corriente Drain Source de saturación, y VGS off o VP del transistor, que para este caso es el J112. Para determinar VGS off hay que conectar el terminal drain del transistor a una fuente de voltaje. Para este caso se usó una fuente de 9 voltios. El terminal source se conectó a un condensador y el otro extremo de este se conectó a tierra, y el terminal gate se conectó directamente a tierra. El voltaje VS off se mide entre la terminal source y tierra. En este caso el voltaje obtenido fue de menos 3.35 voltios. Luego de esto se debe hallar la corriente IDSS. Para esto se debe colocar entre la fuente de voltaje y el terminal drain del transistor un potenciómetro seguido de una resistencia de 100 ohmios. Una vez aplicado el voltaje, se debe variar el potenciómetro hasta que el voltaje entre los terminales drain y source sea igual al voltaje VS off determinado anteriormente. Una vez hallado el voltaje VS off, se debe medir el voltaje en la resistencia de 100 ohmios. Con este último voltaje y usando la ley de Ohm se determina la corriente que pasa a través del circuito, que es la misma corriente IDSS que se necesita. En este caso, la corriente es de 37.38 miliamperios. Para la amplificación, se debe fijar el punto de trabajo o punto Q a través de la característica de transferencia del transistor, que es el voltaje gate source es igual a VGS off dividido en 2. En nuestro caso es menos 1.675 voltios. Entonces la corriente en el terminal drain es la corriente IDSS dividida en 4, es decir, 9.345 miliamperios. La transconductancia en este punto Q es: transconductancia es igual a la corriente TSS dividida en el voltaje GS off, que para este caso es 37.38 miliamperios dividido en 3.35 voltios, y se obtienen 11.15 milisiemens. En este circuito, voltaje del gate source es igual a la corriente del drain por la resistencia del source, y ya se puede despejar la resistencia de source. La resistencia de source viene dada por 1.675 voltios dividido en 9.345 miliamperios, lo que da un valor de 179 ohmios. Este valor de la resistencia de source es requerido para fijar el punto Q en el valor deseado en la característica de transferencia. Este es el equivalente en AC, en el cual se asume la resistencia drain source, dado que no se conoce, pero se sabe que es muy grande. En este circuito se obtiene la expresión de la ganancia de voltaje. Por lo tanto, la ganancia es la transconductancia negativa por el paralelo entre la resistencia de drain y la resistencia de carga, y todo esto sobre 1 más la transconductancia por la resistencia de carga. De aquí se puede hallar el paralelo entre la resistencia de drain y la resistencia de carga, que para nuestro caso es de 136 ohmios. Para este caso se usará 10 kiloohmios como resistencia de carga en la salida, y así hallar el valor de la resistencia de drain, que en este caso es 9.3 kiloohmios. Con esto, la ganancia obtenida en voltaje es aproximadamente 1.5 veces el voltaje de entrada original.